Hola, bienvenidos a nuestro estudio de Colosenses capítulo 1. Estamos por estudiar los versículos 15 al 23 del capítulo 1 de Colosenses. Y ahora vamos a leer los versículos 15 al 18. El versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí tenemos, hermanos, una sección de la Escritura muy importante para nosotros. Aquí vemos en el versículo 15 la palabra imagen. Imagen. La palabra imagen viene de la palabra griega icon. Icon quiere decir impresión tipográfica. Impresión tipográfica. Una idea semejante se ve en Hebreos capítulo 1 y el versículo 13, donde habla de la misma cosa. Capítulo 1, versículo 13 dice, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, siéntate jamás? Siéntate a mi diestra, perdón, hasta que ponga tus enemigos por estrado de sus pies. La palabra griega carácter, la vemos aquí. Y la idea también se ve en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y el versículo 18, donde dice el apóstol Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Él es la imagen, icon, palabra griega. El hombre que quiere ver a Dios debe ver, estudiar, entender, considerar, conocer a Cristo. Pero fíjense bien que sigue diciendo aquí en Colosenses capítulo 2, empezando una vez más en el versículo 15, nos enseña algo más interesante. Dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. La palabra primogénito es la expresión para heredero y también para jefe. Interesante que los gemelos, Jacobo y Esaú, aunque gemelos, ¿quién nació primero? No fue Jacobo, fue Esaú. Pero Jacobo llegó a ser el primogénito entre los dos, porque la palabra primogénito no se refiere únicamente al que nace primero, sino a la persona más importante. Dice que Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Algunos enseñan que Jesucristo fue el primero
en ser creado y que Él creó todo lo demás. Pero en realidad se puede ver muy fácilmente que la palabra primogénito no se refiere en este caso, a algo cronológico, sino se refiere a la importancia de algo, de una persona. Nos enseña que Jesucristo es el primogénito de la creación. Y la verdad es que Él es primogénito de la creación en la misma manera como es primogénito de entre los muertos. Versículo 18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, el primogénito de entre los muertos. Nosotros sabemos que Jesucristo no fue el primero en resucitar de la muerte. En ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hay ocasiones cuando ciertas personas fueron resucitadas de la muerte. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento, segundo de Reyes, cuando uno de los profetas resucitó de la muerte a un joven. Y otra vez en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Jesucristo mismo resucitó de la muerte a Lázaro. Hay otras ocasiones en que algunas personas fueron resucitadas de la muerte, pero todas estas personas volvieron a morir. Jesucristo, el primogénito de la muerte, no es el primero en resucitar de la muerte, pero el más importante, porque toda nuestra salvación, todo lo relacionado con el cristianismo, todo depende de la resurrección de Cristo de la muerte. Entonces Él es el primogénito de entre los muertos. En la misma manera, Jesucristo es el primogénito de la creación. No nos enseña que Él fue creado primero y luego empezó a crear lo demás, sino que Jesucristo, el primogénito de la creación, es la persona más importante. Lo más importante de la creación es el creador. Y el creador es Jesucristo. Jesucristo fue el más importante, el primogénito, porque únicamente, hablando del hecho de ser primogénito de entre los muertos, porque Él únicamente por la resurrección de Cristo tenemos la redención, el perdón de nuestros pecados. Entonces nuestra vida eterna depende de la resurrección de Jesucristo de la muerte. Entonces Jesucristo es el primogénito de la muerte, pero también es primogénito de la creación, porque Jesucristo es creador de todo. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Él. Nosotros sabemos por leer el Antiguo Testamento, especialmente el Génesis capítulo 1, donde nos habla que en el principio creó Dios. Pero la palabra original es la palabra Elohim, Elohim. Y esa palabra es una palabra plural en griego, se refiere no a una sola persona, sino a varias personas. Sabemos que se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero la verdad es que nosotros sabemos que Jesucristo es el creador de todo. Dice Isaías capítulo 43 y el versículo 7. Isaías capítulo 43 y el versículo 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, los formé
y los hice. ¿Quién? Jehová Dios. Pero dice Juan 1 que Jesucristo también era en el principio, que estaba desde en el principio y que por él todas las cosas fueron creadas. Es creador de todo. Nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Algunos reclaman que nosotros, los miembros de la Iglesia de Cristo, que creemos en tres dioses en uno, pero es mentira. No creemos nosotros en tres dioses en uno. Creemos nosotros en un Dios en tres. Un Dios que se manifiesta al hombre en tres maneras diferentes. Como el Jehová el Dios, como el Espíritu Santo Dios, como Jesucristo, quien es Dios. En Colosenses también aquí, aunque vamos a llegar al capítulo 2 después, pero vale la pena mencionar lo que nos enseña en el versículo 2 del capítulo 2, donde dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Originalmente, en el griego, decía misterio de Dios el Padre, quien es Cristo. No hay diferencia. Dios es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo se puede explicar todo eso? Bueno, es difícil porque tenemos mentes de hombres, es difícil entender algunas cosas, pero en verdad se puede pensar en hielo y en vapor y en agua. El hielo, el vapor y el agua, bueno, es una sola cosa, es el agua, pero se manifieste en tres maneras distintas. También el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Un Dios en tres, un Dios que se manifiesta en tres maneras diferentes. Ahora bien, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el creador, Jesucristo lo creó todo. Todo fue creado por medio de Él y también para Él. Es lo que estamos viendo aquí. Todo fue creado por Él y para Él. Para Él. Todo lo que ha sido creado tiene un solo propósito. Y ese propósito solo es el de glorificar a Jesucristo mismo. Entonces la pregunta importante para nosotros es que nosotros también hemos sido creados por Dios, creados por Jesucristo, pero además añadidos a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y tenemos un propósito. Fíjense bien en Efesios capítulo 2 y el versículo 10 estudiamos en otro estudio, otra lección, que el versículo 2 nos enseña que somos la hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro propósito, y nuestro propósito es el de cumplir con o hacer las buenas obras que Dios nos tiene preparadas, que Dios preparó antes de la fundación del mundo. Pero siguiendo adelante, dice versículo 17, y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesucristo es antes de todas las cosas porque es creador. Es otra señal de su plenitud, de su preeminencia. Porque dice
que Él tiene que tener siempre siendo primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo tiene la preeminencia por su propia naturaleza, que es creador de todo. Pero también nos enseña que todas las cosas en Él, en Cristo Jesús, subsisten. No hay nada en el universo que puede existir y continuar en su lugar sin el poder de Cristo Jesús. Jesucristo es el que lo sostiene todo. Jesucristo vive. Una de las pruebas de la resurrección de la muerte es que todas las cosas van en orden como fueron creadas. Jesucristo, cumpliendo con su promesa de proveerlo todo, de que todo en Él subsiste. Y dice versículo 18, perdón, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo tiene la responsabilidad de trabajar siguiendo los mandamientos de la cabeza. Jesucristo es la cabeza, la única que tiene autoridad, la única persona que tiene autoridad es Cristo Jesús, siendo cabeza de la iglesia. Y siendo la cabeza, Jesucristo tiene que tener toda autoridad en la iglesia. Lo que practicamos, lo que creemos, lo que hacemos y lo que somos, tiene que ser lo que podemos ver autorizados en la palabra de Dios y de Jesucristo, porque Jesucristo es cabeza de su iglesia y tiene que tener toda autoridad en su iglesia. El versículo 19 dice, y por cuanto agradó al Padre que en él habitase la toda plenitud, toda plenitud. La palabra plenitud viene de la palabra griega pleroma, la plenitud, todo lo que hay, todo lo que es Dios, se ve en Jesucristo. Dios nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Capítulo 18, la primera parte, y Él es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Y Dios aceptó el sacrificio de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Interesante en el capítulo 5, versículo 21, de 21 al 23 de Efesios, vemos esta misma enseñanza, pero hay algo más aquí que añade el apóstol Pablo en esta sección en Efesios. Capítulo 5, versículo 21 dice, si en verdad le habéis visto, perdón, estoy en capítulo 4, debo estar en capítulo 5, dice 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, pero así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero aquí está la parte más importante, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Jesucristo es el Salvador de la iglesia. Ahora, todo eso porque en Colosenses capítulo 1 y versículo 20 vemos estas palabras. Colosenses capítulo 1, versículo 20, el versículo dice, y por medio de Él
reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora vamos a ver la conexión. Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Si habita en Jesucristo toda la plenitud, todo el pleroma de Dios, entonces Él es calificado para llegar a ser nuestro reconciliador, Jesucristo nos ha reconciliado a Dios por lo que hizo en la cruz del Calvario. Esto es tan claro en segunda de Corintios. Hay un texto interesante que nos habla de la misma cosa, pero nos enseña algo sumamente importante. En 2 de Corintios, capítulo 5, vamos a leer empezando con el 17. En el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, aquí está la palabra reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dos cosas. Dios nos reconcilió por medio de Jesucristo y nos ha dado también el ministerio de la reconciliación para que otros pudieran ser reconciliados con Dios. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí, hermanos, lo más bonito del Evangelio de Cristo, que Jesucristo murió en la cruz, que fue sepultado, que al tercer día resucitó de la muerte. Pero en su muerte en la cruz, Él llevó en sí, en sus hombros, llevó todos nuestros pecados. Por eso tuvo que decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Sentía el Señor el peso de todos nuestros pecados. En ese momento, la separación necesaria que produce el pecado. El pecado produce la muerte, produce la separación. Entonces, en ese momento fue separado Cristo con su Padre y sentía el peso, del gran peso de todos nuestros pecados. Y, hermanos, según Colosenses capítulo 2, en capítulo 2, versículo 19, dice, y por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Toda nuestra salvación depende de Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios por la sangre de Cristo Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús, pero Jesucristo ahora nos ha dado a nosotros el ministerio
de la reconciliación. Y por medio de él, dice el versículo 20, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo lo hizo todo para reconciliarnos nosotros con Dios y darnos a nosotros el perdón de los pecados y también la responsabilidad de servir como reconciliadores en nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, versículo 21, Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Interesante que Jesucristo nos ha reconciliado con Dios cuando éramos todavía pecadores. Versículo 21, también Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Pero Jesucristo, versículo 22, nos presenta delante de Dios santos e irreprensibles. Esto es casi imposible creer que Jesucristo nos presenta a Dios perfectos, la esposa de Cristo Jesús, perfecta. En Efesios capítulo 5, versículo 24 lo describe así. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo nos presenta delante de Dios santos e irreprensibles, cosa que casi no se puede imaginar, pero es la verdad. Pero siendo que esta es la verdad, debemos obedecer a lo que nos enseña el versículo 23, que dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Él nos presenta delante de Dios santos e irreprensibles. Entonces es necesario que nosotros permanezcamos firmes siempre en la fe. Es interesante también que dice el versículo 23 que el evangelio fue predicado en todo el mundo conocido de aquel entonces. Posiblemente en todo el mundo, porque dice el versículo 23 que se predica en toda la creación que estaba debajo del cielo. Bueno, ¿cómo es posible esto? Es posible porque con Dios todo es posible, porque el Espíritu Santo puede ayudar al hombre a predicar el evangelio. En el primer siglo hay varios ejemplos de cómo pasó esto.
en el libro de Hechos, tenemos capítulo 8, tenemos la historia de Esteban, que tuvo su charla con el eunuco, funcionario de Candace, y luego de bautizar al eunuco, dice que el Espíritu Santo lo llevó a otra parte. Y entonces, ¿cómo fue? El Espíritu Santo lo hizo, creo yo, milagrosamente. Y es posible que el Espíritu Santo ha trabajado así en el primer siglo. No lo sabemos con seguridad. Pero lo más importante para nosotros es que en Mateo capítulo 24, versículo 14, hay una profecía en cuanto al fin del mundo. Y en capítulo 24 de Mateo y el versículo 14, dice el Señor Jesucristo, capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, el fin. Tenemos que pensar en dos cosas. Primeramente, la enseñanza es que el evangelio iba a ser predicado en todas partes del mundo antes del fin. Pero no está hablando del fin del mundo. En el contexto está hablando del fin de Jerusalén, del fin de la nación de Israel como la nación escogida por Dios. Y el fin, todo esto pasó en el año 70 después de Jesucristo. Y el evangelio fue predicado en todas partes del mundo. Luego vinieron los romanos en forma del general Tito y su ejército para destruir Jerusalén y cumplir con la profecía de Cristo Jesús. El evangelio fue predicado en todas partes del mundo en unos pocos años, porque sabemos que la iglesia fue establecida en el año 33. Unos pocos años después, el año 70, fue destruida la ciudad de Jerusalén. Y dice Pablo en Colosenses capítulo 1, escrito inmediatamente antes de la destrucción de Jerusalén, que el evangelio había sido predicado en todas partes del mundo, en todas partes del mundo. Así que, hermanos, es importante lo que vemos aquí en el versículo 24. En el versículo 24 de Colosenses capítulo 1, el apóstol nos dice algo sumamente importante. Dice que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué nos enseña aquí, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el apóstol aquí? Dice, cumplo en mi carne, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que Jesucristo no sufrió suficientemente por nosotros en la cruz del Calvario? No, hermanos. El apóstol Pablo no se está recordando lo que le pasó cuando Jesucristo le llamó por primera vez en el camino a Damasco. Cuando envió a Saulo de Tarso, a Ananías, dice la Escritura que Ananías le iba a explicar todo lo que iba a tener que sufrir en el nombre de Jesucristo mismo. Él se está refiriendo a lo que le iba a pasar. Jesucristo, cuando se apareció a Saulo de Tarso, lo hizo con propósito para escoger al apóstol para ser
un apóstol especial a los gentiles y que iba a tener que sufrir por el nombre de Jesucristo. Y sabemos que exactamente, bueno, no exactamente, pero sabemos que Él sufrió mucho en el nombre de Jesucristo. Muchas cosas que ni se puede imaginar. Él no está diciendo que tengo que cumplir para ser salvo. Está diciendo, voy a cumplir con mi carrera. Dios me salvó, me ha dado el ministerio de la reconciliación. Con ese ministerio de la reconciliación viene persecución. Voy a cumplir con mi carrera, voy a cumplir aún con las persecuciones, porque yo quiero probarme un ministro fiel, un reconciliador fiel a mi Señor Jesucristo. Entonces dice, versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él estaba listo a sufrir persecución, él estaba listo a cumplir con su propósito en el nombre de Cristo Jesús para cumplir con su ministerio, el ministerio de la reconciliación. Y dice algo interesante, versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Otra vez vemos la palabra misterio. ¿Cuál es ese misterio? Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. El misterio de Cristo. El apóstol Pablo habla de ese misterio en Efesios capítulo 3 y nos enseña que el misterio es que Jesucristo nos ha salvado a los gentiles en la misma manera como salvó a los judíos por medio de su reconciliación en la cruz. Que no hay diferencia entre gentil y judío. Pero hay otra parte del misterio. Lo más profundo del misterio es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Dice que es Cristo mismo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es que Cristo, siendo Dios, puede morar en nosotros siendo pecadores. Porque Dios es luz. Dios es completamente santo. En Dios no hay pecado y Dios no puede morar donde mora el pecado. Pero Jesucristo es Dios y mora en nosotros. Es un misterio, ¿sí? Pero el misterio es que Cristo puede morar en nosotros porque la sangre de Cristo nos va limpiando de todo pecado. 1 de Juan capítulo 1, versículos 5 al 10. Mientras vayamos nosotros andando en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y así el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios, ellos pueden morar en nuestros cuerpos. Y versículo 28 dice, ¿a quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Otra palabra que ocurre a menudo en los escritos de Pablo es la palabra anunciamos. Anunciamos. ¿A quién anunciamos? Dice. Interesante. Es un concepto
que tiene mucha importancia para el apóstol Pablo. Es una palabra distinta de la que se halla en el versículo 23. El versículo 23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo, se predica diferente a quien anunciamos. Es diferente. En 23, la palabra se traduce predicar, pero las dos palabras son muy parecidas en su significado. Versículo 23 y versículo 28, predicar y anunciar. La palabra que se traduce predicar es la palabra griega keruso. El verbo es keruso. Y se traduce a menudo como predicar. Y lleva la idea de publicar, de proclamar a lo lejos, hacer público algo, publicarlo a todas partes. Y en verdad es el trabajo de un heraldo. Un heraldo. Esa palabra keruso se refiere también a un heraldo. En 1 de Corintios capítulo 9 y el versículo 27, vemos el versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sé que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Se consideraba el apóstol Pablo como un heraldo de Jesucristo. La misma palabra. Pero aquí la palabra es katangelo. Katangelo lleva la idea de anunciar o proclamar, celebrar, alabar, hablar con admiración. Lleva la idea de una gran noticia y se puede ver la cercanía de la palabra evangelio. Katangelo, evangelio, muy semejantes estas dos palabras. Vemos estas dos palabras en Lucas capítulo 4. Vamos a leer el versículo 18, Lucas capítulo 4 y el versículo 8. Aquí vemos estas palabras, Lucas capítulo 4 y el versículo 18. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí vemos las dos palabras. Dar buenas nuevas a los pobres, también predicar. Se trata de evangelizar, de anunciar buenas nuevas a los pobres, pero a predicar o pregonar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. La idea en los dos casos es muy parecida, pero una pone más énfasis en la grandeza de la noticia, la otra pone más énfasis en la manera en la cual se divulga. Es en voz alta, en público, es público y se hace por medio de un heraldo. Luego, Pablo explica el propósito de su predicación y en efecto de todo su ministerio cuando dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentarse perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La predicación de Pablo consiste en amonestación y en enseñanza.
La amonestación es el aspecto negativo de su predicación, en el cual Pablo habla del pecado y de sus consecuencias. La enseñanza es el aspecto positivo, en el cual Pablo muestra a la gente cómo librarse tanto del pecado como de sus consecuencias, cómo vivir una vida cristiana. No se limita a decir simplemente que Dios existe y que Jesús salva. Tampoco se limita a hablar de aceptar el Señor, una expresión que nunca utiliza en su enseñanza. Tampoco limita con alcanzar a algunas personas, sino a todos, a todo el mundo. No solamente aceptar a Cristo Jesús, sino entender, aceptar, obedecer el Evangelio del Señor. Y aquí vemos o hablamos vemos la expresión todo hombre. Parece tener un doble sentido. En primer lugar, Pablo no quiere dejar de presentar el Evangelio a ningún hombre. Siempre está sediento de alcanzar a más. Se siente endeudado a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. Pero además de eso, parece que Pablo ahora está pensando particularmente en todo hombre que está en Cristo, todo cristiano. Para él sería una tragedia que alguien que estuviera en Cristo Jesús no pudiera serle presentado perfecto. Y en segundo lugar, consideramos la perfección que Pablo quiere alcanzar para todo hombre. Significa, hermanos, que quiere que las personas que estén en Cristo estuvieran sin ningún fallo físico, mental o espiritual. Podemos estar seguros de que esto sería deseable, pero la palabra perfecto no significa esto. La palabra perfecta viene de una palabra griega que solamente indica la madurez o ha llegado a su plena madurez. Lo que el apóstol Pablo quiere de nosotros y de todo cristiano es que seamos maduros en Cristo Jesús. Pablo en su enseñanza estaba trabajando para llevar a los creyentes a una plenitud, a ser completos en su crecimiento espiritual, a ser cristianos completos. Y la pregunta para nosotros, para conclusión de esta lección, hermanos, es esta. ¿Estamos completos en Cristo Jesús? ¿Maduros en Cristo Jesús? Nos falta algo todavía. En lo que vamos a ver, hermanos, en el capítulo 2, a continuación, en la próxima lección, vamos a ver otras enseñanzas en cómo podemos nosotros crecer para llegar a ser maduros en Cristo Jesús. Muchas gracias por su atención. Voy a leer para concluir otro versículo más aquí en Colosenses, porque no hemos leído todavía el versículo 29, el cual dice: para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En verdad, hermanos, la palabra actúa poderosamente también en nosotros para ayudarnos a madurarnos en Cristo Jesús, a llegar a aceptar lo que Jesucristo desea de nosotros, que llegamos a ser reconciliadores, tal como el apóstol Pablo recibió la ministración de ser reconciliador, y nosotros tenemos la misma responsabilidad. Bueno, muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a concluir esta lección y luego en otra lección vamos a empezar un estudio de Colosenses capítulo 2. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Hasta luego.